Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si hay una saga de videojuegos de superhéroes que realmente la podríamos poner en los top de las obras maestras, pues esa sería la de Batman Arkham. Ahora Warner Bros. Montreal, los creadores del fantástico Batman Arkham Origins, nos trae un nuevo título dentro de este mismo universo. Gotham Knights hará que disfrutemos otra vez de las historias de esta maravillosa ciudad. La pena es que en esta nueva aventura no tenemos como protagonista a nuestro hombre murciélago. ¿Qué ha pasado? Con todo lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que merecerá la pena? Batman ha muerto. Ups, lo siento. Para aquellos que les ha pillado por sorpresa esta noticia, tranquilos. Así empieza la historia en Gotham Knights, pero ya veremos. Que está claro es que todo parece indicar que esta noticia es cierta, y lo que tendremos que hacer es aclarar la muerte de nuestro héroe. Bueno, no exactamente nosotros. Los protagonistas de esta aventura serán los amigos de Batman. Robin, Batgirl, Nightwing y Red Hood. Una banda de 4 amigos con los que lo pasaremos en grande jugando con los poderes de cada uno de ellos. Antes de nada, deciros que aunque se está hablando que el juego es sobre todo un cooperativo, pues que no es verdad. Se podrá jugar con un amigo, esto es cierto, pero también tendremos una campaña en solitario. En principio, digna de recordar a la saga de Arkham. Así que todo aquel que busque un single player en el universo de Batman está de suerte. El juego te pide que elijas un héroe nada más empezar. No pasa nada, podremos cambiar de héroes prácticamente durante toda la aventura. Y eso está súper guapo, ya que cada uno dispone de unos poderes y su personalización. Como por ejemplo utilizar a Batgirl para el hackeo o a Robin para el sigilo. Pero esto se puede cambiar y puedes personalizar a cada héroe a tu gusto. Iremos desbloqueando trajes que los podremos fabricar y mejorar. Para ello tendremos que ir encontrando recursos por el mapa, que ya os digo es enorme. Un mundo abierto lleno de cosas que hacer, coleccionables, secundarias. Que sepáis que durante el juego podremos subir de nivel, aunque la salud y el daño de los enemigos se adaptará a nuestro héroe. El combate nos recordará a los Batman, pero también tiene cosas muy de Souls, sobre todo a la hora de esquivar. Lo importante es que será un combate divertido y repleto de combos. Disfrutaremos con Batgirl de un gancho o la posibilidad de planear, pero más divertido será ver a Red Hood dar saltos por la ciudad a lo Hulk. También podremos desplazarnos con vehículos como pudiera ser el Batcycle. Esta moto también se podrá personalizar y mejorar. Toda la aventura transcurrirá de noche y aunque disfrutaremos de nuestra moto, pues también dispondremos del viaje rápido. Lo que ya nos han dicho es que la Batcueva ha sido destruida, así que utilizaremos una torre para cambiar de personaje, personalizar las habilidades o interactuar con los compañeros o Alfred e ir sabiendo más sobre la historia. Nos dicen que la historia principal puede durarnos unas 12 horas. Según el estudio, lo que deberíamos hacer para realmente decir que hemos jugado toda la campaña es jugarlo con cada uno de sus protagonistas. O sea, 4 veces. Esto lo dicen porque cada uno de ellos tiene sus propias cinemáticas y su propia historia. Así que esto os lo dejo a vuestra elección. Podéis ir cambiando de héroes durante la aventura o jugarlo varias veces y así conocer las diferentes historias. Veremos si nos vale la pena jugarla tantas veces. Cuando os llegue el momento podéis comentar vuestras experiencias en la caja de comentarios.
Será estupendo encontrarnos con villanos como el Pingüino, Harley Quinn o Mr. Freeze, aunque echaremos de menos al Joker. Me parece bien. Si no hay Batman, no hay Joker. También lucharemos contra facciones criminales como el Tribunal de Búhos, una sociedad secreta que esconde muchos secretos. La narrativa será importante como cualquier juego de nuestro héroe preferido, una ciudad llena de peligros en la que la muerte de su héroe los ha dejado a todos huérfanos, y la criminalidad sube a cada segundo. Como os decía, tendremos que investigar la muerte de Batman, pero también la historia gira en quién puede sustituirle como héroe principal de la ciudad de Gotham. Esto promete. El juego se ve realmente bien. Una pena aquellos que tengan una PlayStation 4 o una Xbox One, ya que solo nos llega a las consolas Next Gen y PC. El juego pide muchos recursos, sobre todo en tiempos de carga y cinemáticas, y la anterior generación de consolas y PCs de gama baja no pueden con este título. O por lo menos eso nos dicen. ¿Qué opino yo sobre este juego? Pues que no se me escapa. Un juego Next Gen que nos traslada a la saga de Batman Arkham, con historia principal inmersiva para jugar solo, pero con la posibilidad del cooperativo. Lo voy a jugar seguro, y además os voy a decir una opinión personal. No me creo nada que Batman esté muerto. ¿De verdad DC va a dejar morir a su héroe? No puede ser. Me niego a creerlo. Bueno, solo me queda recordaros algo muy importante, y es que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.